Considero que la expresión "la realidad supera la ficción" es curiosa, a la vez que inquietante. El hecho de que la ficción, aun con sus libertades creativas, haya veces en específico donde se vea sobrepasada por la realidad, hasta cierto punto es lógico. Somos humanos y nos impacta más un hecho real que uno ficticio. El caso del que versa este vídeo es uno de esos pocos ejemplos donde la realidad le pega una bofetada a la ficción y la deja seca. La amplia mayoría de vosotros conoceréis Breaking Bad, o al menos habréis oído hablar de ella. Su nivel de escritura y la crudeza con la que narra su historia marcó un antes y un después en toda la historia de la televisión, porque ha sido capaz de acercar a sus personajes a la línea casi de lo real. El caso de Walter White es perfectamente creíble si ocurriese en la realidad, pero sabemos que es ficción. ¿O no? Os presento a Marcial Sánchez González, alias El Cocinero. En esta imagen lo vemos saliendo de la audiencia de Zamora tras ser juzgado por delito contra la salud pública. Pero no adelantemos hechos. Da así comienzo esta biografía / trayectoria de la figura poco conocida pero muy curiosa de Marcial Sánchez González, alias El Cocinero de Valdefinjas. La Universidad de Salamanca. Aquí tenemos los primeros registros de su persona. Él era estudiante como otro cualquiera, específicamente en la Facultad de Química de dicha universidad, y se licenció hace aproximadamente 50 años. En el 76 empieza a impartir sus clases como profesor auxiliar de Química Orgánica en la Facultad de Farmacia, hasta el año 85, en el que es nombrado profesor titular. Marcial era alguien brillante en su campo, descrito así por alumnos y profesores, palabras textuales: un número 1 en su materia, un cerebrito. Antes del primer incidente, llevaba 40 publicaciones a sus espaldas en revistas especializadas de química orgánica y 6 tesis doctorales. Él era un hombre casado y con 2 hijas, de las cuales una de ellas estudiaba en la misma facultad en la que él impartía sus clases. Gente de su entorno que convivió con él lo catalogarían en primera instancia como alguien relativamente normal, aunque algunos alumnos se refirieron a él como un personaje. Era común verlo dando su clase fumando, pero quitando lo excéntrico, nada raro. Aunque con el tiempo algo fue cambiando en él, y no a nivel de trato personal, sino en torno a su comportamiento. Comenzó a ausentarse de las clases y de sus labores como docente en la universidad, hasta el punto de quedarse a dormir allí cuando todos habían marchado a sus casas. Estaba haciendo ensayos y pruebas. Nadie ni por asomo sospechaba de su motivación por tan insistente investigación. Pero estaba claro que buscaba algo, una fórmula. Todos sus avances los escribía en una libreta. Marcial era un hombre de complexión delgada, flaco vamos. Llevaba bigote y gafas, y era canoso. No era un perfil que levantara muchas sospechas, aunque uno de los que en su época fue un compañero suyo mencionó que tenía tendencias ludópatas con juegos como el póker. Aún así, nada que llamase poderosamente la atención. Pero su comportamiento estaba poniendo los ojos en él. Un día, haciendo experimentos con reactivos, tuvo el descuido de dejar una sustancia en una nevera que más tarde provoca una explosión que causó serios destrozos. Esto y más cosas hicieron levantar la ceja a más de uno de sus compañeros de trabajo. A medida que transcurren los días, la ausencia reiterada de Marcial a sus deberes docentes se hace eco en forma de queja al que por entonces era el vicerrector de la universidad, lo que desemboca que en el 93 le abran un expediente disciplinario. Marcial poco después se retira de las aulas pidiendo una baja por enfermedad, tras 17 años impartiendo clase.
perdiéndosele así la pista en el panorama estudiantil. Esto empezó un gran efecto dominó que Marcial desconocía y que tarde o temprano sería una de las piezas que caería por efecto de la primera. Y aquí, damas y caballeros, ciberespectadores, comienza su primer capítulo en el mundo criminal. Corría el año 1994 y nos ubicamos en las tierras del municipio salmantino de Espino de la Orbada. En esta época Marcial alquila una casa en dicho lugar y comienza su actividad como cocinero hasta 1995. Tras rigurosa investigación, todas esas noches en vela trabajando que había pasado en el laboratorio de la universidad y las innumerables pruebas realizadas habían dado su fruto. Con una novedosa fórmula se da el nacimiento de su producto insignia, la PMA, una potente droga de diseño bautizada así por las siglas de su nombre, la parametoxianfetamina, con unos efectos similares al éxtasis. ¿Os acordáis que previamente os mencioné que él lo apuntaba todo en una libreta? Si bien sus apuntes han sido mostrados por medios, en ninguno son legibles las anotaciones del químico. Meramente como curiosidad los he hecho legibles con lo poco que sé de química para que veáis un poco cómo era el procedimiento mediante el cual se fabricaba el producto. En los apuntes dice que a la acetona destilada le añadas este reactivo en la misma cantidad. A eso le añades una mezcla del 10% de reactivo y una mezcla de 5 litros de acetona y 6 litros de reactivo. A ver, es un poco lío, pero está escrito así. También dice que añadas un poco de ácido fórmico. Después en la siguiente página pone que el regulador lo mantengas al 2,5. Supongo que tendrá un selector para elegir las intensidades. Todo esto hasta que haya alcanzado 100 grados centígrados y una vez ahí bajas el regulador al 1,5, lo dejas 10 horas y luego te dice que recuperes el líquido ese del aminoácido y el reactivo. Dice que lo dejes enfriar, que lo eches en un balón, imagino que será la otra página en la que aparece, y luego le añades ese balón de agua hasta llenarlo hasta la marquita que tienen. Y se supone que recoges el aceite restante, imagino que se refiere a lo que quedó en la columna del dibujito, porque el dibujito que te viene en la otra página me recuerda a un rotavapor, esa columnita que sirve para hacer decantaciones, o sea, separar líquidos, vamos. Así que supongo que cuando dice recoger el aceite se refiere a eso. Y más o menos eso es lo que he podido sacar. Evidentemente no tengo un conocimiento avanzado de química, me he informado más o menos de lo que podría ser cada cosa y pues nada, meramente como curiosidad. Sus avanzados conocimientos de química le permitieron sintetizarla con productos que le resultaban relativamente fáciles de encontrar. Ácido sulfúrico, alcohol bencílico, ácido clorhídrico, amoníaco, sosa cáustica, carbonato sódico, un bidón de cianuro y ácido acético. En cuanto al instrumental que utilizaba, podíamos encontrar varios quemadores de gas, una envasadora al vacío, bidones de acero inoxidables, máscaras antigás, alambiques, material eléctrico, campings de gas con soplete, matraces, pipetas y otros recipientes. Comenzó a mover el producto por la ruta del bacalao, donde lo distribuía en discotecas juveniles de la costa mediterránea en los 90, como Barraca, por ejemplo, un club nocturno que abrió en el 85, emblema de la ruta del bacalao. Fue uno de los clubs donde más se podían ver estas drogas de diseño. Los jóvenes las consumían para poder aguantar los extensísimos horarios de fiesta que tenían esos lugares. Hay material visual explícito de cómo a la vista de todos en estos clubs se consumían como si de caramelos se tratasen ante las cámaras. Y esto era porque estas drogas eran un elemento completamente innovador. No había sido legislado y eso fue una barra libre para los traficantes de las mismas. Las dosis de PMA, por ejemplo, alcanzaban un precio de entre 2.000 y 3.000 pesetas por unidad, que serían 18 y 12 euros de la época.
Pero con las tasas inflacionarias estaríamos hablando de entre 20 y 30 euros en la actualidad por dosis, lo cual es una muy buena cantidad de dinero. Aunque Marcial, por lo que ya os he contado, puede parecer un hombre cauto, podría decirse que no es de sus mejores cualidades. La casa arrendada en el 94 en Espino de la Orbada comenzó a levantar sospechas a los locales por aspectos clave que Marcial descuidaba y que cada vez lo exponían más. La casa se encontraba constantemente cerrada, cosa que llamaba poderosamente la atención de parte de las 376 personas censadas en ese año. Para colmo, más de una vez los vecinos habían visto salir al profesor junto a una mujer que parecía colombiana. Pero sin duda el detalle que puso la lupa sobre el químico y disparó las alarmas fue el humo totalmente negro que salía de la chimenea de la vivienda. No era muy metódico, se dice que llegaba a cocinar con gafas de natación. Esto hizo tirar del hilo para que, tras más de 1 año y medio y preparación de varios miles de dosis en cortos periodos de tiempo, su laboratorio y maquinaciones fueran descubiertos por la policía junto a cajas de medicamentos, colorantes, hornillos eléctricos y una serie larga de instrumental e ingredientes hallados en su casa y otro domicilio en Aldealengua, cerca de Salamanca. Todo esto es incautado por el cuerpo policial y él es llevado a juicio. Su alegato fue que se dedicaba a la fabricación de perfumes, pero esto lógicamente de poco sirvió ya que tenían pruebas de sobra para increparle. Marcial Sánchez González, a sus 44 años, es condenado a pagar 1 millón de pesetas de aquel entonces y a 3 años de prisión donde pasaría su penitencia organizando a los profesores allí internos y actuando como algo parecido a su jefe de grupo. Poco antes del juicio, el rector de la universidad recuerda un embargo de su sueldo por impago de la pensión mensual a su exmujer por sus hijas, por lo que se podría pensar que el principal motivo por el que hizo todo esto fue subsanar sus deudas personales, esto incluyendo también sus deudas derivadas a su adicción al juego. Y así, tras 19 largos años como profesor titular en la Facultad de Farmacia, fue suspendido permanentemente de su cargo en la Universidad de Salamanca. Aunque lo ocurrido lo marcaría, no pasaría mucho tiempo hasta que Marcial, alias el cocinero, volviera a dar señales de vida. Ha pasado un tiempo, años desde que no sabemos nada del químico. Aquí hay diversas fuentes que aseguran que hasta 2005 no se sabe nada de su paradero. Pero todo apunta a que es en 2003 la fecha en la que el exprofesor vuelve a ponerse a los mandos de una cocina. Ya que, contrastando información de varios medios, podemos encontrar artículos redactados en esa fecha, y a no ser que tengan una máquina del tiempo o que los medios se enterasen 2 años antes que la policía, dudo que esto ocurriese en 2005. Tras terminar su condena de 3 años, no existe ningún registro de su actividad hasta su recaída en 2003. En la espiral criminal que desde esa primera vez en el 95 no podría dejar atrás nunca más. Marcial, a sus 52 años, empieza los preparativos para volver otra vez a la cocina. La infraestructura que albergaría esta vez su nuevo laboratorio sería un chalet que no estaría operativo mucho tiempo. Este se ubicaba en el barrio de Tejares y ya estaba en el punto de mira de la policía. No se sabe si sería por poca cautela o mala suerte, pero cuando la policía irrumpe, atrapan al químico en plena faena. Así es, vieron el laboratorio en pleno funcionamiento. Esto era inaudito. Estas cosas no solían suceder en este tipo de redadas. Esto, junto a todas las pruebas que ya se habían reunido por la Policía Judicial de la Comisaría de Salamanca en los últimos meses, permitió detener a los 3 implicados. El español, así llamado con las siglas JFGG, podemos acuñarle el nombre de José Francisco García González, y el colombiano, también con sus siglas JJQB, pongámosle que Juan José Quevedo
Benito y, por supuesto, al propio ex profesor. El cuerpo policial incautó un montón de instrumental con el que fabricaba la PMA, aparte de productos químicos y 6.695 euros en diferentes billetes. En cuanto al producto, fueron unas 20.000 dosis listas para llenar el mercado y otro tanto material para fabricar más. Hay unas fuentes que dicen 36.000 y otras 200.000. Estamos hablando de dosis que podría preparar con el material incautado. Pero lo más congruente y lo que parece más afín a la realidad sería esta primera cifra, aunque tampoco sería descabellado la segunda opción, viendo la manera en la que trabajaba en el producto. Igualmente estaríamos hablando de mínimo 400.000 euros que habría reportado la operación tan solo con las ya fabricadas. No podemos contrastar la información de esto, pero se dice que tenía una relación con el propietario de un famoso laboratorio del polígono de Montalvo, que por aquel entonces estaba en otro chalet de Tejares y que a raíz de ello todo esto empezó a crecer. Ellos dos eran antiguos compañeros de estudios. Pero Marcial, una vez más, cae en disposición de la justicia, no opuso resistencia alguna, de hecho se mostró cooperativo y contestó a las preguntas de los agentes, pero la policía ya tenía pruebas de sobra para increparlo, con la última redada. La sentencia fue firme, 100.000 euros de multa y 12 años de cárcel por haber sido partícipe indispensable en el que se conoce como el mayor laboratorio de droga sintética jamás visto en la superficie de Castilla y León. Esta parecía ser la última operación del cocinero, pero como suelen decir, no hay dos sin tres. Once largos años han pasado. Estamos en 2014, a técnicamente un año de que la condena de Marcial Sánchez González finalice. Técnicamente porque en estas fechas da inicio su última y más grande operación en el mundo criminal. Os preguntaréis, ¿cómo fue posible que comenzase a actuar antes de que se acabase su condena de 12 años por la última vez? Pero bien, recordemos el perfil del exprofesor. No era un hombre conflictivo, más bien reservado y educado. En las previas operaciones policiales se mostró cooperativo, por lo que es bastante probable que su condena adelantase su fecha de caducidad por su buena conducta. La verdad que no son características de alguien que se mueve por estos mundos. Desgraciadamente no se tiene mucha información de él como individuo fuera del mundo criminal. Sabemos según gente de su entorno que tenía deudas de juego y por impago de la pensión de sus hijas, pero sinceramente no creo que esa fuese su principal motivación, al menos después de la segunda entrada en prisión. El perfil psicológico de alguien así tiene que ser complejo, o tal vez no, pero lo que es seguro es que tiene que ser muy interesante. No parece que se vayan a conocer sus circunstancias fuera del mundo del crimen y puede que nunca se sepan sus motivaciones, los móviles que le llevaron a volver a reincidir. Su historia es atrayente, pero a la vez algo triste, ya sea por sus malas decisiones, ego o ambición. Verte atrapado en este círculo vicioso de delinquir dejando todo lo demás atrás tiene que ser duro. Pero como ya dije, probablemente nunca se conozcan los detalles ni los objetivos que perseguía al reincidir. Valdefinjas, municipio en el que toma lugar todo este episodio y lo dota de su alias más conocido, el cocinero de Valdefinjas. ¿Recordáis que lo mencioné previamente en el vídeo? Y con razón, ya que este fue su caso más mediático. Este lugar era ideal para montar un laboratorio. Con sus 55 habitantes censados en 2014, había épocas donde podías pasar horas en la calle sin ver a nadie en un sitio como la Plaza de Alfonso XIII, lugar céntrico de Valdefinjas. Esto relatado por un vecino de esa zona. Marcial no trabajaba solo, trabajaba en una organización, como era de esperar.
La organización actuaba con máxima cautela, protegiendo a toda costa la identidad de su cocinero. Retiraban las 2 matrículas de su coche y lo escondían en una finca cerca de Toro, ciudad de Zamora. Tras esto, el exprofesor se subía a otro vehículo que lo transportaba por un trayecto atravesando los campos de vid y cebada, característicos de Castilla y León, hasta llegar a Valdefinjas, para encerrarse y hacer lo que mejor se le daba hacer: PMA en grandes cantidades. El recorrido no era muy largo, 4,5 kilómetros, unos 10 minutos en coche. Cuando llegaba se hacía uno con la cocina, era como si estuviese destinado a ello. Curiosamente, los habitantes de Valdefinjas no recuerdan al químico, pero sí a alguien relacionado con él: Willy. Así se hacía llamar Luis Ignacio Hernández, el dueño de la propiedad convertida en laboratorio. Cobraba una pensión por tener las manos destrozadas por una alergia al cemento, después de estar trabajando años en la construcción. Testigos dicen que manejaba unos horarios un tanto extraños. Podían verlo de madrugada como pasar días sin saber de él, aunque también se le recuerda por pasar sus noches emborrachándose en la cantina del pueblo. El laboratorio se ubicaba bajando una cuesta de cemento. Allí encontraríamos una casa con tan solo una ventana con rejas, ubicada en la calle Rúbico. El pueblo de Valdefinjas parece el lugar ideal para que la operación no se vea comprometida esta vez. Valdefinjas era un territorio dominado completamente por el silencio. Aunque todo esto eran pensamientos un poco optimistas para lo que se estaba cocinando sin que supiesen nada. Nunca mejor dicho. Marzo de 2014. La Guardia Civil da inicio a la operación bautizada como Operación Cabildo. Esta misma inicia tras identificar varios puntos de venta y camellos de diversas sustancias. Para esto se colocan dispositivos de vigilancia en los que por entonces se creía que eran los puntos de venta, todos ellos ubicados cerca de la ciudad del Toro. Estos primeros datos conseguidos llevaron a un grupo integrado por 6 jóvenes con una relación familiar entre ellos, siendo estos habitantes de la propia ciudad. Se les mantuvo bajo vigilancia y esto surtió efecto. Se había logrado dar con los proveedores de esta gente y poco a poco se fue tirando del hilo hasta pescar el pez gordo. El laboratorio estaba cada vez más cerca. Marcial no lo sabía, pero se estaban acercando a él lentamente y no podía hacer nada para frenar su avance. Tarde o temprano iba a caer como el resto. Por esas fechas fueron realizados 12 registros en domicilios del Toro, Valdefinjas, Salamanca y Villafranca de Duero. Marcial se deja ver otra vez cuando están desmantelando una red en Toro. Había llegado el momento. Descubrieron su laboratorio y desmantelaron su actividad, haciendo de esta su tercera y última caída. La operación evitó la fabricación de 5 kilos de PMA y se desmanteló un invernadero interior que funcionaba como plantación de marihuana. Se incautó muchísimo material químico e instrumental. La operación terminó en agosto de ese mismo año con 14 detenidos imputados, todos ellos por elaboración y tráfico de sustancias. Marcial, una vez más, había recaído y una vez más había sido llevado ante la justicia. 63 años tenía cuando por tercera vez se le juzga por delitos contra la salud pública y le piden 9 años a la sombra, 9 largos años en los que mora la incertidumbre de si recapacitará o volverá a las andadas a los 72 según su sentencia. Fue trasladado de la cárcel de Topas a la de Palencia. Su abogado de oficio pide que su identidad se mantenga en secreto. Junto a Marcial, la fiscalía pide 7 años y medio para otros 4 acusados de máximos responsables de la gestión del laboratorio y la adquisición de materiales para fabricar la PMA. Además del dueño de la vivienda de Valdefinjas de la calle Rúbico. Otros 5 condenados a 3 años y 6 meses por tráfico de drogas y unos últimos 2 por cómplices. Y así termina la trayectoria del cocinero de Valdefinjas, Marcial Sánchez González, exprofesor de la Universidad de Salamanca,
A día de hoy sigue en prisión. Desgraciadamente no se sabe mucho del trasfondo de él ni la motivación que tenía para seguir reincidiendo una y otra vez. Pero lo que sí sabemos es que era una persona cuanto menos interesante. Interesante como este vídeo que llevas todo este rato mirando sin darle me gusta y suscribirte a este maravilloso canal. ¿Te gustó, verdad? Coméntaselo a tus amigos, a tus padres y a toda tu familia. Ellos tienen derecho a estar informados sobre este tétrico y curioso caso, al igual que tú. Bueno, perdón, es que si no, la gente que le gusta el vídeo se le olvida suscribirse con la campanita y se pierden el resto de maravilloso contenido audiovisual de este pequeño canal. Bueno, ahora pasando a otro punto relacionado con el tema, pero fuera del canon de su historia, Breaking Bad y las curiosas coincidencias con el caso de Marcial. Al igual que el protagonista de la serie, Marcial era un brillante profesor de química. Es una similitud muy general, pero vayamos a puntos específicos que a mí me parecen curiosos. Se comentó que una de las que podía ser una motivación para Marcial eran sus deudas de juego, ya que era un adicto. No sé si recordaréis, los que hayáis visto Breaking Bad, que Walter llega a un punto en el que para blanquear su dinero lo justifica como ganancias de juego, y su tapadera para sus comportamientos impulsivos era una ludopatía latente. Esto no tiene nada que ver con el caso, pero es curioso cuanto menos. Hablando de curioso, todo esto ocurre en Salamanca, apellido de la característica familia de narcos que es más conocida por su civismo y serenidad en la serie. Por último, tanto Walter como Marcial, aparte de más o menos tener un perfil físico parecido, el bigote, las gafas, la complexión delgada, comparten algo muy especial, y es que ambos crearon su fórmula para elaborar su producto. Ambos crearon un estándar y una marca en ese mundillo. Y aunque es cierto que a Walter le tardaron más en pillar, aunque no tanto realmente, pero sí que llegó a durar más operando, esto fue por el único y brillante servicio de su abogado Saul Goodman, cosa que difiere con Marcial, que ocupaba uno de oficio, y no sabemos por qué razón. Esta historia comienza en el 95 y Breaking Bad vio la luz por ahí en el 2007. Es curioso su parecido, aún más sabiendo que Vince Gilligan, su director, dijo que la inspiración de Breaking Bad surge de una conversación humorística con un amigo acerca de cocinar meta en una caravana. Pero bueno, eso es todo. Puedes decirme qué opinas en esta increíble sección de comentarios. Y ya sé que me he tomado un tiempo desde el último vídeo, pero estas cosas no son fáciles de hacer. Hay mucha investigación y documentación previa de la que yo no tenía ni idea que había que tener para esta clase de vídeos. O sea, sí sabía que había que tenerla, pero no a tal nivel. Aparte se me mezcló un asunto personal que bueno, y por eso la demora. Pero se vienen cositas, sí. Nada más que decir, ciberespectadores. Gracias por vuestro tiempo.